Hoy te contaremos Un abrigo para el sol, del libro Cuentos y Chimbentos, colección del malabarista de Silvia Schuher. ¿Estás listo? Hacía frío. Fríísimo, requete frío. Adentro de las casas había que prender estufas, hornallas, calefones, velas, fogatas, con tal de calentar un poco el lugar. La leche tomarla de un trago porque si se quedaba un rato sobre la mesa se convertía en helado, y la taza en cucurucho. La comida se enfriaba en el tiempo que tarda un tenedor en ir desde el plato hasta la boca. La gente se ponía encima cuanta ropa encontraba en su ropero, y para dormir, con pijama, tapado, gorros y guantes, se metía debajo del colchón cubierto de frazadas. Bañarse era parecido a ir a la guerra. A todo el que se bañaba en aquellos días, sin protestar, se lo consideraba héroe nacional. Fuera de las casas todavía era peor. Para hacer las compras, había que ponerse bufandas hasta en las uñas. Al caminar, los pies se endurecían como témpanos, y al hablar, las palabras se hacían copos de nieve. Pero, ¿qué les digo? Si hubo que vestir hasta los monumentos que de tanto tiritar corrían peligro de derrumbarse. Los árboles, pelados por el otoño, se agarraron todos una gripe. Y fue esa, la gripe de los árboles, la que provocó el desastre mayor. Lo que en la historia se recuerda como la famosa invasión de los estornudos. Sí, la invasión de los estornudos, el ataque de un poderoso ejército achís que ocupó la ciudad apoderándose de todo y de todos. ¡Hola, Chis! Decía uno. ¿Cómo te va, Chis? Respondía el otro. Salió la moda chis, la música chis, las remeras chis. En resumen, que entre el frío y el achís ya no se podía respirar. Doña Juanita Juanura, una vieja tejedora de la ciudad, creyó que con su lana y sus agujas ya nada podía hacer por su gente, y envió una carta al sol, a su amigo Sol, que entonces descansaba tranquilo tras una nube. ¡Socorro, amigo! Decía la carta. Nos vamos a morir todos de frío. El buen Sol leyó el mensaje. Sin pensarlo, arrancó sus rayos y comenzó a ovillarlos como lana. Hizo una montaña de madejas que en un arcoíris mandó a la ciudad. Al recibirlas, Juanita la tejedora se puso a tejer y tejer abrigos de rayos de sol. Así es que, en poco tiempo, la ciudad volvió a su ritmo normal, a pesar del crudo invierno. Porque, ¿quién puede sentir frío con un pullover de sol? ¿O con guantes de sus rayitos? Nadie. Salvo el pobre Sol, que, al quedar desnudo, se enfermó gravemente. Lo encontraron pálido y afiebrado en un rincón de niebla. Lo acostaron en la cama de flores que ellas mismas hicieron. Lo abrigaron y alimentaron hasta que sus rayos volvieron a crecer, fuertes y calientes. Una vez curado, el buen Sol agradecido volvió al cielo. Y al día siguiente, para alegría de todos, empezó la primavera. Para seguir escuchando y leyendo, podés ingresar por internet a la página web www.planlectura.educ.ar.